en esta tarde por 19 años consecutivos para rendirles cuenta de nuestro trabajo. Comparezco ante ustedes para ofrecerles un informe financiero de la cooperativa Senogandía al 31 de diciembre del 2010. Les brindaré además los datos más relevantes sobre la condición económica de Puerto Rico que les servirá para entender mejor los resultados financieros contenidos en este informe. En adición, les ofreceré un resumen de aquellos logros, proyectos más significativos y actividades llevadas a cabo el pasado año, producto del esfuerzo y del trabajo que realizamos. Hablemos un poco de la economía de Puerto Rico. La situación económica de Puerto Rico continúa siendo difícil debido a la recesión más larga que hayamos experimentado en toda nuestra historia moderna. Este mes de marzo que acaba de finalizar, se cumplieron 5 años desde el inicio de esta recesión en marzo del 2006 y no se vislumbra el final de la misma hasta que transcurra un tiempo adicional, que muchos economistas señalan nos tomará 3 años más. La combinación de factores económicos estructurales tales como el creciente índice inflacionario, el decrecimiento del Producto Interno Bruto y el aumento del desempleo, unido a la seria crisis fiscal del gobierno, imposibilitan una recuperación económica inmediata capaz de rehabilitar la base productiva del país. Expertos indican que la economía puertorriqueña tendrá que esperar hasta el 2016 para alcanzar su nivel de crecimiento que tenía antes del comienzo de esta recesión. Para que este pronóstico se logre, el Producto Interno Bruto deberá crecer 2.5% entre el 2012 y el 2016. Sin embargo, las proyecciones no son nada halagadoras. Es importante destacar que el año fiscal 2010, este que pasó, terminó con una contracción económica negativa de 3.4% y no se prevé que se mueva a números positivos hasta el 2012, cuando apenas aumentará 0.6 del 1%. Como cuestión de hecho, se estima que para el año 2011 la economía se reduzca en un 1%. El gran reto que enfrenta Puerto Rico luego de 60 meses de recesión es cómo rehabilitar sus principales sectores productivos, incluyendo el sector financiero bancario, que ha estado seriamente afectado luego del colapso que yo les había anticipado en mi informe el año pasado de 3 bancos, Western Bank, Eurobank y RG Bank, en el mes de abril del 2010. Vean solo algunos datos económicos que reflejan de forma irrefutable la difícil situación económica que se encuentra nuestra economía. El desempleo oficial ronda el 16% a consecuencia de la pérdida de empleos tanto en la industria privada como en el gobierno, motivada por despidos y cierre de empresas. En el 2010, la fuerza trabajadora se redujo 2.7% al compararlo con el año anterior. Este indicador viene reduciéndose de manera consecutiva desde el 2007, en la misma medida que la crisis económica desalienta a las personas en búsqueda de empleos. Tan reciente como hace unos días atrás,
el 29 de marzo pasado, los principales rotativos de la isla de Puerto Rico reseñan que el informe oficial del gobierno de Puerto Rico revela que solo una tercera parte de los adultos de Puerto Rico tienen empleo en estos momentos como resultado de la reducción continua que experimenta la fuerza laboral del país. Esa proporción es aún más dramática si se considera que de la población total de Puerto Rico, tan solo un puertorriqueño está empleado por cada 3.5 habitantes de la isla. Uno de cada 3.5. A esa última proporción se le conoce entre los economistas como la tasa de dependencia de un país. Los datos ofrecidos por el Departamento del Trabajo reportan una tasa de participación en la fuerza laboral que apenas es de un 40%. Esa tasa representa la cantidad de personas empleadas o activamente buscando empleo más baja reportada desde 1980, es decir, hace más de 20 años. Esto lo que quiere decir es que 6 de cada 10 puertorriqueños en edad para trabajar están fuera del grupo trabajador. La fuga de capital intelectual de los profesionales de este país, motivada por la crisis económica, ha llevado a estos profesionales a otros destinos, buscando una mejor condición de vida. Según el Instituto de Estadísticas, basado en los datos ofrecidos por el reciente concluido censo de los Estados Unidos, de 300.000 personas, es decir, 60.000 personas anuales residentes de Puerto Rico abandonaron el país para residir en los Estados Unidos durante los pasados 5 años. 300.000 personas en 5 años se nos han ido. Todos médicos, profesionales, CPAs, abogados, ingenieros. Gente que necesita el país para levantar su base productiva. Las ventas al detal reflejaron un leve aumento a mediados del 2010. Producto del programa de estímulo financiero del presidente Barack Obama, pero no han logrado incrementar el nivel de empleo. ¿Por qué? Porque los fondos que llegaron terminaron en Walmart comprando plasmas. La reducción de 12 a 9 bancos con presencia en Puerto Rico y la posible reducción este año de 2 bancos adicionales, y créanme, viene otro más. Y como eso es público, lo podemos anticipar. Yo le anticipé 3 quiebras de 3 bancos el año pasado. Este año le anticipo otro, First Bank. La reducción de eso, del nivel de bancos en Puerto Rico, es un augurio no muy halagador de lo que le espera a Puerto Rico en términos económicos. A junio del 2010, los activos bancarios se redujeron por la descomunal cifra de $10.284 millones, según las cifras ofrecidas por el Federal Deposit Insurance Corporation, el FDIC, el agente regulador de los bancos. La morosidad en la banca comercial en un solo renglón en los préstamos hipotecarios era de 14%. Esto sin considerar las hipotecas subprime, donde la morosidad era cerca de un 41%. Las quiebras al finalizar el año 2010 se elevaron considerablemente al compararlas con el año 2009, cuando se reportaron 12.380 casos, equivalentes a un 10% de aumento.
El índice inflacionario sigue en ascenso debido al alza en los precios de la electricidad y el combustible como consecuencia del aumento en el precio del barril del petróleo. De hecho, se espera que el precio del galón de gasolina llegue a los $4 ahora en abril del 2011, sin tomar en cuenta que no se agrave aún más la crisis en el Medio Oriente, como se ha visto en los últimos meses en Egipto, Marruecos, Bahrein, Libia, Irán, Jordania y Túnez. De mantenerse esa tendencia, el efecto podría ser catastrófico, ya que impactará seriamente los costos de producción, lo que retardaría aún más la recuperación económica. En el primer trimestre del año 2011, los recaudos de ingresos netos del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico se redujeron en $160.13 millones al compararlo con el año anterior. Si proyectamos estos resultados, la reducción podría llegar este año a los $640.5 millones. La industria de la construcción continúa debilitada a pesar de los incentivos que ha otorgado el gobierno para la compra de residencias, cuyo inventario de casas sin vender continúa siendo muy alto al día de hoy. El número de permisos para nueva construcción se redujo en 15.2% al cierre del año fiscal 2010. Este indicador viene en picada desde el año 2005, el cual ha empeorado en los últimos 3 años. Estos factores descritos anteriormente ahondarán aún más la crisis económica del país. Quisiera señalar tan solo algunos de los daños sociales que estos factores producirían creando un impacto social muy negativo. Un aumento en el nivel de la pobreza en el puertorriqueño promedio. Un aumento aún mayor en el índice de criminalidad. Nótese que tan solo en los primeros 2 meses del año 2011, en enero y en febrero, los asesinatos en Puerto Rico alcanzaron 202 y al cierre de este mes de marzo sobrepasan los 300. De continuar esta tendencia, la cifra de asesinatos sobrepasará los 1.200 asesinatos al finalizar el año. El cierre de más fábricas, producto del impacto de la imposición del 4% en contribuciones a la industria farmacéutica y a las corporaciones foráneas, y que aún la Asociación de Industriales no tiene claro la forma en que el IRS, el Internal Revenue Service de los Estados Unidos, habrá de interpretar, puede aún más aumentar el porciento nuestro de desempleo. La revisión por parte del Congreso Federal de la sección 901 del Código de Renta Interna Federal, bajo el cual opera la mayor parte de las empresas multinacionales establecidas en Puerto Rico, también puede ser muy negativo para el país. Y finalmente, la crisis universitaria en el primer centro docente de Puerto Rico en nada abona al mejor clima social y económico para Puerto Rico. Todos estos elementos detonarían una serie de eventos que generarían inestabilidad social que sin duda